autoridad. Dios es bueno y bueno en gran manera. ¿Cuántos venimos dispuestos en esta mañana? Abramos nuestro corazón, porque Dios siempre nos habla en todo tiempo y fuera de tiempo. Dios es grande y misericordioso. Aleluya. Bueno, hoy me ha tocado el privilegio de estar con ustedes compartiendo la palabra. Siempre estoy dispuesta a lo que el Señor manda a través de mi esposo, así es que aquí estoy. Aleluya. Antes que nada, creemos que Dios hablará su perfecta voluntad, ¿no? ¿Cuántos estamos sabedores que la iglesia, como el mundo entero, ha sufrido por años de generación a generación y seguirá sufriendo hasta que Cristo venga? Amén. Pero el Señor nos aclara en el libro de Mateo capítulo 16 verso 33 que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Oremos por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana preciosa, gloriosa, Señor, porque nos deleitamos delante de ti. Tu presencia es dulce. Gracias por hacernos, Señor, sentir, mi Dios, a tu Santo Espíritu, el cual nos ministra, el cual nos consuela y nos fortalece, nos sana. Padre, te alabamos, que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Aquí estoy, Señor, como un vaso, como un instrumento en tus manos. Usa mi vida, mi persona, Señor, para yo poder hablar tu palabra con poder y con denuedo y con demostración de tu Santo Espíritu. Con carbón encendido en mis labios, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú hablando. Hemos orado, Señor, para que tú en este día hables tu perfecta voluntad, tu verdad, Señor. Que no sea palabra de hombre, que no sea yo, Señor, sino la administración y el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas se hacen la pregunta del millón y dicen: ¿no es que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno? Entonces, ¿por qué hay gente mala? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Si Dios es bueno y es amor, ¿por qué permite tantas cosas? Nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? Porque vemos a nuestro alrededor conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos militares, y dentro de estos conflictos hay grandes tragedias, malas noticias, problemas, crisis, ¿verdad? Vemos a nuestro alrededor desastres, caos, destrucción, corrupción, suicidios, crímenes, guerra, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído. El Señor Jesús nos dejó bien claro en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 12 al 13, que la maldad se multiplicaría debido a que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Hacia quiénes se iba a enfriar ese amor? Hacia Dios, hacia su palabra y hacia su prójimo, lo cual lo estamos viviendo. Enfatiza que iba a haber un aumento de iniquidad y de injusticia. Por eso cuán importante es la perseverancia en la fe hasta el fin, hasta que Cristo venga por su iglesia, a acabar de una vez por todas con la maldad de los hombres y a establecer su reino por completo, el cual juzgará a los vivos y muertos. Recuerden que la fe
no nos garantiza una vida libre de dolor o de sufrimiento, pero sí nos ofrece una forma de poder enfrentar y superar el sufrimiento y el dolor. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, vino a abrirnos un camino al Padre y a reconciliarnos con Él y poder heredar la vida eterna. Por eso Jesucristo vive en nuestros corazones. Él reina de todos los creyentes que creen que Jesús es Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista, amados hermanos, no lo pudo entender. ¿Por qué? Recuerdo que él mismo estuvo, Jesús, delante de sus ojos en el río Jordán cuando lo bautizó, ¿verdad? Y al poco tiempo, Juan el Bautista se encontraba en la cárcel por decirle la verdad al rey Herodes, que no era lícito tener a la mujer de su hermano Felipe. Y tarde o temprano, esto fue la causa de su arresto y encarcelamiento, de más tarde lo decapitaron, por decir la verdad. De seguro Juan se preguntó, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí encarcelado injustamente? ¿Por qué era injusto? Si se supone que Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el cual Él está entre nosotros. Si ustedes se recuerdan, Juan mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías, el que estaban esperando, o deberían esperar a otro. Por eso Juan se encontraba confundido, ya que Juan creyó que con la llegada de Jesús a la tierra terminaría con la injusticia y con los enemigos de Israel. Él eso pensaba, y acabar de una vez por todas, porque eso era la esperanza de la nación de Israel, que estableciera su reino de una sola vez. Déjenme decirles que el día del enemigo está contado. Tiene fecha de caducidad y fecha de vencimiento. Parece que el mal prevalece, pero no es así. Aunque seamos perseguidos, aunque seamos odiados, aunque seamos despreciados, traicionados, opuestos por nuestros enemigos, nuestros opresores, por aquellos que nos asedian, por aquellos que conspiran contra nosotros, Dios siempre nos dará la victoria, amados hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Porque en la soberanía de Dios, Él tiene el control de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Ya que todo lo que nos acontece o sucede en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, está bajo el control de nuestro Dios para cumplir su propósito. Ahora sí, acompáñenme por favor a la escritura de Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30, la cual se titula La parábola del trigo y la cizaña. Dicha parábola viene enseguida de la parábola del sembrador y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoger el trigo en mi granero. Como vemos, el Señor Jesús utiliza esta parábola del trigo y la cizaña para hacernos una comparación cómo el reino de los cielos se parece o es semejante a un campo donde se siembra la buena semilla. Esta parábola es conocida también como la parábola del trigo y la mala hierba. En estos momentos Jesús se encontraba en el mar de Galilea, rodeado de una multitud ansiosa por escuchar la palabra, y algunos viajaban de muy lejos solo por escucharle. Recordemos que Jesús usaba muchas imágenes y situaciones de la vida cotidiana de esa época. La parábola del trigo y la cizaña se refiere al campo agrícola o a la agricultura. Todo mundo conocía lo que era la siembra y la cosecha. Entonces, como podemos ver, esta parábola enfatiza la paciencia de Dios, no la tolerancia, ¿ok? Porque Él no es como el hombre. Y a la vez su misericordia hasta que Él venga. Así como la Biblia está llena de sus bondades, llena de sus bendiciones, también nos advierte de un juicio eterno para aquellos que no andan conforme a sus mandamientos, para aquellos que son desobedientes, para aquellos que son transgresores de la ley. Entonces, como podemos ver, el reino de los cielos o el reino de Dios fue el tema del ministerio, el tema central del ministerio de la predicación de Jesús. ¿A qué se refiere entonces el reino de los cielos o el reino de Dios? Se refiere al gobierno y soberanía de Dios sobre la creación, sobre el universo, lo cual significa poder, autoridad y dominio, siendo Dios el dueño y el amo, el Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, Él es el que gobierna como amo nuestras vidas. ¿Cómo entonces podemos buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo buscamos? El libro de Mateo, capítulo 6, verso 33 nos aclara y dice que lo busquemos primeramente, o sea, que lo pongamos por encima de todo, lo cual significa prioridad, dar prioridad absoluta en Dios y su obra. De esta manera, tú y yo estableceremos el reino de Dios en nuestras vidas por nuestro sometimiento a la autoridad de Dios. Porque el reino de Dios nos enseña cómo vivir de acuerdo a su voluntad, viviendo una vida en rectitud y justicia. Amén. En cierta ocasión, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 7, verso 2, le dijo a los presentes que se encontraban ahí bautizándose en el río Jordán: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dijo Jesús a los fariseos en una de sus ocasiones cuando esto les preguntaron? ¿Cuándo habrá de venir el reino de Dios? ¿Verdad? Con ese su tono sarcástico de ellos. Y el Señor les respondió: el reino de Dios está entre vosotros. O sea, que se refería a su persona, dejándoles a saber que el reino de Dios o el reino de los cielos estaba disponible en la persona de Jesús, como lo sigue siendo hasta ahora. Gloria a Dios. Esta parábola del trigo y la cizaña se refiere al reinado universal de Jesús. Como dijimos, al dominio, poder y autoridad sobre la creación, sobre el universo. Ahora bien, imaginémonos la escena de esta parábola. De un hombre que sale al campo, ¿verdad? Al amanecer, y en su mano lleva la buena semilla con dedicación, caminando por la tierra, esparciendo el trigo con cuidado y esmero, asegurándose que cada grano cae
en el lugar correcto. Ya que el deseo de este hombre, como de todo agricultor que es tener una buena cosecha, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pero dice la Escritura que cuando los trabajadores descansan de sus labores cotidianas, donde nadie los está vigilando el campo, se les presenta un enemigo para hacer de las suyas, alguien oculto, alguien en oscuridad, donde nadie lo ve. Este se acerca sigilosamente, sin hacer ruido, ni escándalo, ni mucho menos amenazando a nadie, sino que llega cautelosamente, teniendo una estrategia muy sutil, siendo más peligrosa que las armas físicas, el cual siembra ¿qué? Cizaña entre el trigo y luego él se va como nada. En los versos 25 y 26, si observamos, nos habla de un periodo de tiempo y nos hace mención del crecimiento del trigo como el de la cizaña o la mala hierba. Como podemos observar, ambas crecieron juntas, ambas compartieron el mismo suelo terreno, ambas recibieron la misma lluvia o riego y los rayos del sol. ¿Cómo la ven? A simple vista parecían iguales, no se diferenciaban la una de la otra conforme iban creciendo, pero con el tiempo la verdad sería revelada. A simple vista todo parecía estar bien, en el campo se veía verde, se veía abundante, pero para todo hay un tiempo que revela la verdad, donde sale a luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice el Señor. En el verso 27 vemos que los trabajadores comienzan a notar algo, se comienzan a inquietar al tiempo de la siega o cosecha, en el tiempo de dar su fruto. Entonces, ¿qué fue lo que notaron los trabajadores? Notaron que había cizaña entre el trigo, ya que el trigo da grano, da fruto, y la cizaña no, aunque sea muy parecida, no deja de ser cizaña. El trigo alimenta, el trigo nutre, la cizaña envenena e intoxica. Dice que si alguien consume la cizaña puede causar daño y hasta envenenamiento por ser tóxica, asfixiante y amarga. La cizaña, como dijimos anteriormente, es el falso trigo o maleza. Es muy parecida al trigo, pero no lo es. La cizaña se encuentra frecuentemente en el campo de trigo, donde nace de forma espontánea. Al consumir la cizaña con el trigo y tú lo comes, puede darte vómito, dolor de cabeza y mareo. ¡Qué tremendo! Entonces, como podemos ver, la cizaña es aprovechada y oportunista. Al ver los trabajadores el problema con el que estaban enfrentando, le preguntaron al dueño del campo: ¿cómo puede ser esto, mi amo? Si de una cosa podemos estar seguros, que tú sembraste pero buena semilla en el campo. Ellos estaban atónitos, ellos estaban asombrados. ¿Dónde pues? Le preguntaron nuevamente a los trabajadores. Resultó la cizaña. El dueño del campo, muy consciente, porque así es Dios, de lo sucedido, le respondió: un enemigo lo hizo, un enemigo lo llevó a cabo, el Dios de este siglo. Verso 28. Sus siervos, queriendo actuar de acuerdo a su razonamiento, lógica, queriendo ayudar a su amo, como muchos de nosotros queremos a veces ser mejores que Dios, queremos ayudarle a Dios, queremos usar nuestra lógica y nuestro buen sentir. ¿Quieres que ahorita mismo vayamos y arranquemos la cizaña? Parecía lógica, parecía que tenían buenas intenciones, pero vemos la respuesta del amo en el verso 29 con un ¿qué? Con un no. No sea que arranques también el trigo. ¿Por qué, amados hermanos, no lo permitió? Dicen que las raíces de la cizaña frecuentemente se entrelazan entre las
ante las raíces del trigo. Y si tú arrancas el trigo, dice que puedes traerte y echar a perder la cosecha del trigo, porque está tiernito. Por lo cual el amo les pidió a sus trabajadores que la dejaran crecer ambas hasta la cosecha. Entonces el Señor dirá a sus segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos, átenmela por favor y échenla al fuego, y el trigo en mi granero. Muy bien. Después de contarles esta parábola a los presentes, el Señor Jesús los despide como siempre, y enseguida se le acercan sus discípulos nuevamente para que les explique la parábola. Ahí mismo, por favor, en Mateo capítulo 13, verso 37 al 43. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Amén. Como podemos ver, el Señor Jesús aquí nos hace una descripción y enfatiza que Jesús es el Hijo del Hombre y es el que siembra la buena semilla, siembra el trigo, siembra el evangelio, su palabra. Nos hace mención de un campo, el cual es el mundo donde habitan todos los seres humanos. Nos aclara que la buena semilla, que es el trigo, son los hijos de Dios o los hijos del reino. Y nos dice que la cizaña o la mala hierba o el falso trigo son los hijos del malo, los hijos del diablo o los hijos del maligno. Y el que siembra la mala semilla, que es la cizaña, es el diablo, es el enemigo. Vemos que por un lado está Jesús a través del evangelio, el Hijo del Hombre, que se encarga de sembrar la buena semilla, ¿no? El trigo. Y por otro lado tenemos al enemigo, al diablo, que se encarga de sembrar la mala semilla. Se encarga de sembrar el falso trigo, la maleza, la cizaña. Entonces, como podemos ver, tanto el mal como el bien existen en este mundo, que es el campo. Y habitan dos clases de hijos. Los hijos que son de Dios, ¿ok? Los representantes del reino, los justos, los nacidos de nuevo, y los hijos del diablo y malignos, los representantes del reino de las tinieblas, queramos o no. Lo habla el Señor bien claro en su palabra, que son personas injustas, malas, pecadoras, que no han nacido de nuevo. Esta parábola nos enfatiza que en el mundo están mezclados los hijos de Dios, los hijos del reino y los hijos del diablo o los hijos del mal, la cizaña. A este tipo de personas los encontramos ¿a dónde? En la escuela, los encontramos en el trabajo, en los hogares, en las calles, donde tú te muevas, incluso en iglesia. Dios mío, que donde se supone que solo santos deberían de haber. Pero no es así, amados hermanos. Hay cizaña, hay maleza, hay falso trigo dentro de las congregaciones. No olvidemos que cuando nacimos con la naturaleza pecaminosa, nacimos en pecado, con la naturaleza caída por la transgresión de Adán y Eva. Romanos, el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie en este mundo nace siendo hijo de Dios. Por eso el campo es el mundo.
Amados hermanos, no fue Dios quien puso falsos creyentes en la iglesia. No fue Cristo que levantó falsos maestros, sino el enemigo de nuestras almas. En el verso 39 de ahí de Mateo 13 nos dice que el enemigo, el diablo, sembró la mala semilla, la cizaña. En cierta ocasión, los fariseos religiosos se le acercaron a Jesús para dejarle a saber que ellos eran pues descendientes de su padre Abraham. Pero Jesús los reprende. Oigan, le dice, ¿cómo dicen ustedes que son hijos de su padre Abraham si ustedes me quieren matar? ¿Cómo dicen que son hijos si les hablo la verdad y no la quieren escuchar? La oponen, la resisten, se niegan a creer. Así hay muchos, por cuanto se les dice la verdad, cierran su corazón. Y Dios les decía, ¿cómo es posible? Dicen ser hijos del padre Abraham, las obras de él hicieran. Por cuanto ustedes me resisten, porque les digo la verdad. Si fueran descendientes de Abraham y dicen ser hijos de Dios, las obras de él hicieran. Pero ustedes son hijos del diablo. Fuerte declaración, que uno le diga, oh no, él nacido de nuevo, oh no, tú eres hijo del diablo. Tremendo, ¿no? Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de vuestro padre, el diablo, quieren hacer. Muchos se enojan por la verdad. El Señor les dice, deja ese estilo de vida. Deja eso que tú oyes, a quien miras. Oh no, pero cierran su corazón y dicen ser hijos de Dios. Y dicen amar su palabra. Y dicen ser cristianos, amados hermanos. Resisten la verdad. Resisten la palabra como resistieron cuando les habló Jesús a los fariseos. Por eso los confrontó. Porque la verdad confronta su palabra. Ustedes son hijos del diablo. Y le sigue diciendo, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. En él no hay verdad, pero si a él le creen, ¿verdad? Y a mí no, que siempre les hablo la verdad. Y sigue añadiendo, porque él es homicida desde el principio, porque todo aquel que es de Dios, las palabras de Dios oye. Tenemos que tener bien claro, amados hermanos, el que es hijo de Dios escucha la voz del pastor. Amén, aleluya. Escucha la verdad, porque quiere cambiar. Tiene la naturaleza de Cristo, al Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Por eso no los oyen, porque ustedes no son hijos de Dios. Mentira. Quieren mostrar piedad, quieren decir que son, aleluyas, nacidos de nuevo, pero sus obras no niegan. En otras palabras, ustedes no escuchan la voz de Dios porque son hijos del diablo. Amados hermanos, por eso es menester que todo hombre, todo ser humano venga al reino, a convertirse al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino del Hijo, porque ahora tenemos un lugar con Jesús. Amén. El reino de los cielos está abierto o está disponible para todos los habitantes de la tierra, para que sean llamados hijos de Dios, siendo trasladados de las tinieblas a su luz admirable, el cual nos ha librado, dice, de la potestad, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, con quien tenemos redención. Por su sangre tenemos el perdón de pecados. Aleluya. Gracias, Señor. En el verso 39 el Señor sigue añadiendo, aclarando que la siega o la cosecha del fruto será para el fin del siglo. O sea, cuando Él venga por su iglesia. Y nos dice que los segadores son los ángeles, a los cuales el Hijo del Hombre, Jesús, los enviará para que recojan de su reino. Oye bien, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Muy bien.
Cuando llegue el día de la siega o cosecha, no importará lo que dijimos o quisimos ser o aparentamos o por nuestras buenas intenciones. Ya que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso tenemos que aferrarnos a la verdad que es su palabra y creerla, abrir el corazón a Dios, poner oído, poner atención a lo que Dios quiere. Entonces vemos que el Señor les ordena a sus ángeles, a sus segadores, que recojan todos aquellos que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, primeramente veamos quiénes son estos que sirven de tropiezo. Mateo capítulo 13, capítulo 23, verso 13. 23, 13. Sí, 23, 13. Son aquellas personas que ni entran ni dejan entrar. La palabra tropiezo es un término para referirse a aquellas personas que aunque puedan estar adentro de las iglesias o comunidad de creyentes, obstaculizan el crecimiento espiritual. Óiganlo bien, ya sea por sus acciones, por sus enseñanzas o consejos. En cierta ocasión, Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, hipócritas, por cerrarles el reino de los cielos a los demás, porque ni ellos mismos entraban ni permitían que otros lo hicieran. Este tipo de personas cizañosas son personas, amados hermanos, manipuladoras, que acomodan la verdad y que distorsionan los hechos para favorecer su imagen y justifican sus acciones. Vemos que es iniquidad. Esta palabra iniquidad viene de la palabra hebrea Avon, del producto ese, tiene el mismo nombre, que se refiere a la maldad, perversidad o injusticia, especialmente cuando se trata de destrucción profunda y continua de la voluntad de Dios. Es el peor pecado en su máxima expresión. Es un pecado persistente hacer lo malo con consecuencias destructivas. Es un patrón de comportamiento que se aleja de la justicia y la rectitud, llevando al hombre a la corrupción de su corazón y pérdida de sensibilidad espiritual, endureciendo el corazón hacia Dios. Y eso es lo que está pasando. Dice, no, porque verdad está en iniquidad. El hombre se va endureciendo de su corazón, se va haciendo insensible a la presencia de Dios y a todo lo relacionado al Señor. Aunque la iniquidad es gravísima, la Biblia también habla del perdón de Dios. Qué hermoso, ¿no? Para aquellos que se arrepienten de corazón de sus pecados y se vuelven a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él, entonces alcanzará misericordia. Dios lo deja bien claro en la Escritura. Recuerden que la iniquidad es premeditada, continua y progresiva, que va en aumento en aumento. Amén. El pecado al principio puede aparentar pequeño e inofensivo, pero puede apoderarse de nosotros antes que nos demos cuenta. Hay personas que les gusta coquetear con el pecado, les gusta jugar y caen en la mentira que lo pueden controlar. No, mi amado hermano, van a ser esclavos de ello. Tarde o temprano, un pecado te lleva a otro pecado y la iniquidad comienza a definir nuestras vidas, llegando a tener un estilo de vida muy desagradable delante de Dios. Entonces, como podemos ver, habrá una separación de lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece a Satanás. Lo corrompido, lo pervertido, todo aquello dañado, todo lo contaminado, todo aquello que ha sido engañado, para allá.
muy parecido a la parábola de la red, donde el Señor Jesús tiene un destino para los aprobados y reprobados, donde habrá una revisión, dice, o clasificación, donde habrá una división y separación de lo bueno y lo malo, creyentes y no creyentes, de lo falso y lo verdadero, ya que el Evangelio, oigan bien, de nuestro Señor Jesucristo es la comunicación del mensaje de Dios a toda la humanidad. Amén. Por eso debemos de dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Señor. Qué grande es la misericordia del Señor, que hace salir, dice, el sol para buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. En los versos 42 y 43 vemos el destino para el trigo como para la cizaña. El destino de la cizaña es que será echada al horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, Dios mío, qué terrible final. Y gente no lo cree. La separación de aquel día será inevitable, creamos o no. Queramos oírlo o no nos guste o nos guste, lo aceptemos o no, es inevitable. Amados hermanos, Dios es paciente. Y como les vuelvo a repetir, no porque tolere el pecado, sino que Él lo aborrece, lo detesta, sino porque hay trigo que debe madurar, ¿ok? Que debe crecer en fe, y personas que aún todavía están allí atrapadas en el pecado, que serán transformadas por la gracia de Dios. Amén. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gracias. La siega está más cerca de lo que pensamos. La espera de Dios hasta la cosecha es perfecta. Jesús no es impaciente como muchos de nosotros. Su actuar es en su soberanía. Su actuar es porque Él es el dueño y el amo del universo y de nuestras vidas. Lamentablemente, no todo el mundo se salvará, porque unos no van a querer creer. Dios espera el tiempo. Dios espera el tiempo adecuado. Dios espera el tiempo perfecto para llevar a cabo la separación del trigo y la cizaña. La separación vendrá, pero no será nuestra manera. No. Ni nuestra forma de pensar. Cuando ese día llegue, el tiempo de la gracia terminó. Ya no habrá más oportunidad. Dios no puede ser burlado, amados hermanos, pues todo lo que el hombre siempre cosechará. Así es. Sea bueno, sea malo, dice Gálatas 6:7. La paciencia de Dios no es debilidad, es gracia, es misericordia, pero un día esa gracia dará paso al juicio. Amén. Un día el trigo será recogido en el granero eterno y la cizaña será atada en manojos para el fuego eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estaremos listos para ese gran acontecimiento. Amén. Estaremos listos, pueblo de Dios. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Aleluya. Porque no habrá segunda oportunidad. Amén. Dios cerrará la puerta de su gracia como se la cerró a Noé en el tiempo del diluvio. Y se la cerró también a las 5 vírgenes secas, Aleluya. insensatas, Señor. imprudentes, Gracias. por no mantener descuidadas, por no mantener extra de aceite en sus lámparas. La cizaña no tendrá más ya a dónde confundirse, porque Dios no juzga por apariencia al hombre, sino por la esencia del corazón, Aleluya. de un corazón contrito y humillado. Amén. Gracias, Señor. Dios no dejará impune el pecado. Apocalipsis capítulo 15 verso 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Amados hermanos, no hay terreno neutral, no hay lugar para los medios.
Dios o casi cristiano. O es trigo o es cizaña. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Así es. No hay otra. Me pregunto, ¿cuántos caminarán por este mundo engañados de su corazón diciendo, es que Dios conoce mi corazón? Creyendo que así los ama el Señor. Dios no es como el hombre, ay, sobador, terapéutico, papachador, ¿verdad? Y carismático, porque hoy abunda. Hoy en día hay mucho carismático. Dios no fue carismático. Su palabra es dura, su palabra es clara, más clara que el agua. Así es. Amén. Pero nos encanta, el ser humano está acostumbrado a eso. Venga, hermanito, ahorita le doy su terapia, su sobadita, su Tylenol para que en el momento le caiga. Podemos ver un terrible final para la cizaña, para aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios, para aquellos que solo se la pasaron justificándose y poniendo excusas tras excusas, viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, como podemos ver, el destino del trigo es glorioso para aquellos que no se contaminaron con el mundo, los que no participaron con él. Estamos en este mundo, dice el Señor, pero no somos de este mundo. Lo siento, no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos advierte de una separación eterna y de un destino final del ser humano. Así es. ¿Ok? Hoy es el tiempo de asegurarnos de ser trigo o cizaña. Los redimidos, como tú y yo, los santos, los que perseveremos hasta el fin de su venida, entraremos en la gloria eterna con Cristo Jesús. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol, brillaremos en el reino de nuestro Padre. Recalcando el Señor que el que tiene oídos para oír, oiga, preste la debida atención, póngale cuidado a lo que oye. Siempre el Señor recalcaba eso. No sabemos ni el día ni la hora de cuándo vendrá la siega o la cosecha, pero lo que sí tenemos certeza y seguridad, que llegará el día donde Dios recogerá al trigo y a la cizaña, a los hijos de Dios, a los hijos del diablo, y el hombre se irá a una eternidad. Tú y yo escogemos la eternidad. Amén. ¿Ok? Así es. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis, please, vuestros corazones. Wow, aleluya. Amados hermanos, Satanás no crea nada nuevo. Él solo lo pervierte, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha establecido. Y como vemos, lo hace en el mismo campo. Qué curioso, ¿no? Porque Él es el destructor y el enemigo de nuestras almas. Porque Dios es el sembrador de la verdad desde los principios, desde el principio de los tiempos, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Por eso es bien importante que la palabra nos confronte para que traiga arrepentimiento a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando viene el arrepentimiento, el hombre reconoce que es pecador. Wow, Y sin arrepentimiento no hay salvación. El enemigo siempre sembrará algo que engaña, algo que confunde, que es parecido, que tiene apariencia de piedad y que supuestamente pertenece, que es parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando abren sus bocas, oh my God, sus palabras no alimentan, sus palabras no nutren, no bendicen, sino que desvían, contaminan, dividen y destruyen. Esa es la cizaña. La cizaña siempre estará en contienda con los demás, en problemas, queriendo envenenar o dañar el trigo, queriendo acabar con quién, con el pueblo de Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio, haciendo más hijos del diablo. Entonces recordemos que no todo lo que esté sembrado en el campo es trigo. Pregunta: ¿es posible estar en la iglesia toda la vida y tener las apariencias de un
cristiano evangélico pentecostés? Sí. Sí es posible. Muy bien. Otra pregunta. ¿Es posible saber de memoria la Biblia y no conocer a Dios? Sí. Sí es posible. Entonces, ¿cómo sabemos si somos trigo o no? Simplemente la respuesta está en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, y lo hemos estudiado. Nos aclara el Señor: el que permanece en mí, dijo el Señor, y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así es. El trigo da fruto porque está conectado ¿a quién? A la vida. Está conectado a Cristo. La cizaña no da fruto porque nunca ha estado arraigada en Cristo, a la vid verdadera, ya que la cizaña solo vive de apariencia, ella es superficial, ¿verdad? Siendo una impostora, disfrazada, hipócrita y mentirosa. Esa es la cizaña, la característica. Porque la cizaña siempre se deleitará en hacer el mal. Por eso el Señor nos aclara que no es la apariencia lo que determina a quién le pertenece a Dios, sino el fruto de nuestras acciones y no por el blanco. Amén. Debido a esta parábola, quiero aclarar, lamentablemente ha habido una mala interpretación en cuanto a la cizaña que hay en las congregaciones. No, pastor, no le llame la atención al hermanito, a la hermanita. No, que dice que hasta que Cristo venga y, ¿verdad?, Él haga la separación. No, mi amado hermano. No distorsionemos porque se van fuera del contexto. Dios respalda al líder, respalda al ministro que está en la congregación, que ha puesto Dios para velar del pueblo, del rebaño de Dios, para que a ese cizañoso se amoneste, se le llame la atención, porque está causando mucho sufrimiento, mucho dolor. En Proverbios capítulo 6, verso 12 al 19, describe al hombre perverso que siempre miente, que actúa con malicia y provoca conflictos. En otra versión dice: es una persona depravada, malvada, canalla, tiene una mente que maquina planes inicuos, provocando pleitos, discordia entre los hermanos. Este tipo de persona es cruel, es injusta. Por lo tanto, si esta persona no hace caso, o sea, dice la palabra de Dios, no escucha, no atiende a la primera vez, entonces llamarlo en un testigo de 2 o 3 para que conste toda palabra. Ahora, si no atiende y no hace caso por su orgullo, su prepotencia, su rebeldía, por su doctrina que tiene de años, y estoy refiriendo a una persona que tiene ya 15, 20, 30 años y no ha cambiado, óiganme, el Señor lo respalda. El Señor lo respalda. Entonces dice: ¿no entendió que? Venga, hermanito, hermanita, a hacerlo saber. Miren, y dice el Señor: ténganlo por publicano y por pecador, por alguien que como que no conoce de Dios, un impío. En Mateo, lo puede leer, capítulo 18, verso 15 al 18. Luego dice que porque el líder, o el pastor está actuando con justo juicio. Él vela por el rebaño. No, ¿cómo es posible que voy a dejar que me muerda la oveja? ¿Cómo es posible que voy a dejar que se vaya del ministerio? Cuesta lágrimas, cuesta ayuno, cuesta oración, cuesta perseverancia, entrega. Solamente aquel que es líder, pastor, sabe lo que es vivir. Estudia y espera uno el tiempo de Dios. Tito capítulo 3 verso 10 al 11 dice: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo o evítalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, o sea, se ha apartado de la verdad y peca y está condenado por su propio juicio, o sea, está condenado por su propio pecado, por sus propias acciones o decisiones. Él es el que pegó. Dios con él va a arreglar cuentas. La cizaña nunca aceptará que está mal. Ella siempre se victimiza, queriendo siempre llamar la atención, queriendo siempre tomar el control, tomar el dominio. Y el Señor bien claro nos advierte: a estas personas, evítalas. Hay
que alejarnos porque tarde o temprano va a contaminar la congregación. Congregaciones han desaparecido por cizaña. Han hecho desastres. Mira, amado, hermano, ese tipo de personas dan el trigo porque transmiten que su sentir, sus emociones según cómo se sienten o se encuentren en ese momento, transmitiendo el veneno de su dolor, transmitiendo esa incredulidad, el temor, los celos, la hipocresía, la envidia, la angustia. Lo que ellos andan lo transmiten a otros. Y lo he visto en mi caminar con el Señor. El trabajo de la cizaña es hacer tropezar a los demás, pero el Señor dijo que era imposible. Miren, no se escandalicen. O sea, es imposible que no haya escándalos. Los van a ver, dice el Señor. Pero ¡ay de aquellos por quien viene! Mejor les sería que se atara, dice, a este cizañoso, una piedra de molino en el cuello y se arrojara al mar. Esta piedra de molino era llevada por un burro, por animales. Dicen que era tan pesada porque estos molían, este molino molía los granos. Y Dios compara mejor y les advierte que es mejor sufrir una muerte terrible que ser causa de hacer caer a los más vulnerables en la fe. Por eso le digo, miren, mejor átense, fariseos, hombres que no quieren atender la palabra. La cizaña prefiere mejor andar de iglesia en iglesia, engañando, aparentando, siendo de tropiezo donde quiera que vaya, por no reconocer que está mal. No acepta. No acepta doctrina, no acepta corrección, no. Endurecen su corazón. Pero si son exigentes, la cizaña te exige buena alabanza, buena palabra, demanda, pero ellos no hacen ni dan. Lamentablemente, Dios quiere prepararnos, pueblo. Amén. Dios quiere prepararnos y que estemos conscientes de cómo opera el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Amén. Es triste ver cómo las personas se van de las iglesias por este tipo de personas cizañosas, porque supieron usar palabras sigilosas, comentarios del pastor, comentarios del hermanito, aquel que entró. Ese es el tipo de cizaña. Comentarios de la iglesia. Sembraron la mala semilla, la mala hierba. Lamentablemente va a dar fruto, quiera o no. Y va a comer de sus frutos esa persona por haber prestado oído al enemigo, como lo usó Adán y Eva en el huerto del Edén. Prestaron oídos a Satanás. Porque el propósito de la cizaña es estorbar la obra de Dios, y por eso nos preguntamos, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible? No entiendo, Señor, no entiendo. La cizaña va a estar ahí para estorbar la obra de Dios y para quererte desanimar y descarriarte, sacarte de la senda antigua, del camino que lleva derecho a la vida eterna. La cizaña siempre da falsas acusaciones, son calumniadoras y generalmente crean división, caos y confusión. A esto se evita. A esto se evita. Tarde o temprano te pueden contaminar. Tenemos que tener mucho cuidado, pueblo de Dios. La iglesia está pereciendo. La iglesia está sufriendo. Estamos tiempos difíciles, donde tenemos que abrir nuestros ojos, ser atalaya, ser un centinela que vela, porque el enemigo, el adversario anda como león rugiente viendo a quién devorar. La respuesta del Señor a sus senadores o a sus siervos fue un no, porque el juicio del Señor no opera u obra por nuestros impulsos, ni mucho menos por nuestras emociones. Dios no es como nosotros. Dios es paciente como lo fue con nosotros, amados hermanos, cuando vivíamos en pecado, cuando estábamos alejados de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera arrancado en el momento que éramos tibios?
momento que éramos incrédulos, en el momento que no habíamos dado fruto, que estábamos atrapados por el pecado, ¿dónde estuviéramos hoy? Así es Dios de paciente. Dios esperó pacientemente. Y esa misma paciencia que tuvo contigo y conmigo, la tiene con otros, la tiene con nuestros familiares que vengan al Señor, la tienen con ellos, amados hermanos. Dios es paciente con nuestras amistades. Estamos creyendo por su salvación. Hay que orar para que Dios se manifieste en los corazones y vengan a ser parte del reino de Dios, de la familia en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Porque recuerden, en otro tiempo éramos cizañas, éramos hijos del diablo, porque hacíamos o practicábamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Al hacernos Dios sus hijos, fue un cambio de identidad en nosotros, el cual nos diferencia del resto del mundo, porque ya no pensamos como ellos, ni hablamos como ellos, ni actuamos como ellos. Ellos quieren que nosotros sigamos de esa manera. Somos totalmente diferentes a como éramos antes. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, porque la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros y reconocimos que Jesús es Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Mesías. Y dice que nos dio potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesús, naciendo no de sangre ni de voluntad humana, sino de Dios mismo. Todo por el simple hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice así: cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esta razón el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Por eso el mundo no nos entiende, ni reconoce la transformación, porque no conoce a Jesús, quien es la fuente de ese amor. Porque el amor de Dios es el fundamento de nuestra identidad. Por eso el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu, nos confirma y nos afirma que tú y yo somos hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 16. La palabra de Dios nos aclara que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. En término arameo, y transmite una intimidad, afecto, ya que el Espíritu de Dios es la señal y el sello de nuestra adopción, lo cual tiene sus raíces en la obra objetiva de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el que es nacido de Dios no, oigan bien, no practica el pecado, no tiene el hábito constante, premeditado de pecar, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en la persona que ha nacido de nuevo y no puede pecar, aunque todos somos pecadores, pero hay mucha diferencia. Así es. Para terminar ya, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, ahí Pablo da un listado de lo que éramos antes. Y dice: amados hermanos, miren, no erréis, no se equivoquen, no se engañen. Please, no heredarán el reino de Dios los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados. No quieren oír la verdad, ni los maledicientes. Ahí nos dan un listado de lo que éramos antes. Fíjense, lo cual nos recuerda que tú y yo ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Por eso todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, todos los que somos conducidos, dirigidos por Él, los tales somos hijos de Dios, los tales somos trigo
aclarando el Señor que los frutos que los conocemos a alguien, lo vamos a conocer por su fruto, si son hijos de Dios, o es trigo, o si son hijos del diablo, cizaña, por el ser guiados por el Espíritu de Dios, es reflejar progresivamente el carácter de Cristo. Y ahí se enumera en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, que son los 9 frutos que ya los conocemos. Y dice que nos da testimonio de un nuevo nacimiento. Y esto nos proporciona la seguridad, la certeza de tuya y mía de nuestra salvación. Amén. Así es que tenemos, amados hermanos, que aprender a caminar en fe, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, Solamente. porque solo así nos dará la victoria. Amén. No quitemos la mirada en Jesús, venga lo que venga, pase lo que pase, oigamos lo que oigamos, caiga el que caiga, se levante el que se levante. Aquí la salvación es individual. Amén. Claro que vamos a estar siempre orando por nuestro prójimo, porque el amor de Cristo está en nosotros. Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Y ser el reflejo de su verdad. Gracias. Dele un aplauso al Señor Gracias, fuerte. Padre. Gracias. Vamos a orar en esta mañana. Ya hemos terminado este servicio. Padre, Gracias, Señor. yo te doy gracias una vez más. Me gozo, Señor, en tu palabra. Te doy gracias porque tu ley es perfecta, Señor, que conviertes el alma de los hombres. Tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo, al humilde de corazón. Tus mandamientos, Señor, son justos, que alegran el corazón. El precepto tuyo es puro, es recto, que alumbra nuestros ojos. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Sabemos que tus juicios son verdad y todos justos. Deseable es tu palabra más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila del panal. Guárdanos, Señor, como la niña de tus ojos, y escóndenos bajo la sombra de tus alas, porque en ti hemos confiado, porque tú salvas a los que se refugian a tu diestra. Y mi corazón se alegra